Señor Jesucristo les enseñó estas cosas a sus discípulos, llegaba el tiempo de probarlos. Llegaba el tiempo de probar su fe. Porque cuando estaban con Jesús, claro, los endemoniados eran libres de los demonios que atormentaban a esas personas. Y eran sanados, su sano juicio. Y ellos veían, los discípulos, la gloria de Dios. Amén. Pero no pasaba nada porque estaban con Cristo. Y a su nombre. Pero saben que todo hijo de Dios, todo cristiano que se entrega con todo corazón al Señor, tarde o temprano es probado por Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Llegó el tiempo de la prueba. Y Jesús estaba ahí en la orilla. Y una vez de enseñarles a sus discípulos, le dijo, pasemos. Fíjense bien, en el versículo 22 dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado. Y partieron. Cuando dijeron pasemos al otro lado, iban a pasar un lago. Tenían que pasar al otro lado. Amén. Y Jesús no le dijo, Pedro, ¿querés venir conmigo? Juan, ¿querés subir o te querés quedar? Fíjense que Cristo no le dijo eso, sino que con autoridad le dijo, pasemos a sus 12 discípulos y a su nombre. Ahora la pregunta es, hermano, ¿tenemos esa fe para seguir a Cristo cuando Él nos dice, pasemos al otro lado? Es como una orden. Amén. Y a su nombre. ¿Qué pasó cuando en el versículo 23, cuando le dijo esto a sus discípulos, los discípulos partieron? Y miren, hermano, que antes de leer el versículo 23, imagínense los discípulos, se codeaban ahí con Pedro, Juan, Santiago. Somos pescadores. Vamos a hacer lo que hacemos todos los días, toda la mañana, todas las tardes. Salimos a pescar. Sí, Señor, ¿cómo no te vamos a seguir? ¿Vieron algún peligro ellos en eso? No vieron ningún peligro. Y me imagino el Señor, ¿no? Van a ver lo que les espera. Y a su nombre. Van a ver en las pruebas que le voy a meter para probar su fe, hijos míos. Porque el Señor los amaba, pero era necesario probar su fe. Y a su nombre. Entonces se subieron todos en la barca. ¿Y qué dice el versículo 23? Pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Amén. Hablaba que se fueron tranquilos, partieron tranquilos. Me imagino ahí el Señor enseñándole la palabra, hablando de la fe. Y de repente, que estaba todo tranquilo, Jesús se fue a descansar y se durmió. ¿Y por qué Jesús se fue a dormir? Porque Cristo lo estaba probando. Y a su nombre. Entonces, cuando Cristo se durmió, Dios permitió que venga la prueba sobre sus discípulos. Se levantó una tempestad de viento, dice. Y dice que las olas alegaban la barca. En otro evangelio hablan que las olas sobrepasaban la barca de los discípulos. Imagínense, hermano, si no habrán tenido temor. Siendo pescadores que sabían muchas veces, porque ellos salían a pescar en la barca, pero esta tormenta era muy fuerte, algo que no había sobrevenido antes, para que los pescadores tengan temor. Y a su nombre. Y en el versículo 23 dice, pero mientras navegaban, Él se durmió, se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Ahí estaban los discípulos temerosos, teniendo miedo de perecer. Amén. Que la barca se sacudía de un lado y para el otro. Vinieron corriendo y lo despertaron a Jesús. Menos mal que lo despertaron a Jesús. ¿Se imaginan si todos saltaban al agua y quedaba Cristo solo en la barca? Iban a reprobar todos sus discípulos, desaprobados como discípulos del Señor. Pero gracias al Señor, hermano, porque Dios lo conocía, vinieron corriendo a Jesús. ¿Y a quién clamaron cuando su vida estaba en peligro? A Jesús. Diciendo, Maestro, Maestro, sálvanos, que perecemos. Y a su nombre. Al instante se levantó Jesús y reprendió a las olas y al viento y se hizo gran bonanza. Y a su nombre.
Jesús reprendió al viento, con voz fuerte le dijo que se calle el viento y las olas, y se detuvieron, y a su nombre. Vino gran bonanza y se aquietaron las aguas. Pero ¿qué pasó cuando se aquietan las aguas? ¿Cuántos pasaron por esas pruebas? Señor Jesús, sálvame. ¿Qué hago, Señor? Estoy en el ojo de la tormenta. Señor, voy a tu iglesia, soy tu siervo, te alabo, te adoro, escucho tu palabra, tú me dices que tengo que tener fe, pero estoy en el medio de la tormenta, Señor, sálvame. Y hay silencio, y pareciera que Cristo está dormido. Y a su nombre. Pero Cristo no duerme, ¿sabe usted? El que guarda tu alma de día y de noche está viendo y guardando tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. Una vez que se pasa la tormenta, la calma, porque ¿quién de los 12 discípulos murió ahogado? ¿O quién tuvo un accidente y pereció en el medio de la tormenta? Ninguno. Y a su nombre. Ni siquiera Judas, que estaba ahí también, ahí no le pasó nada. Y a su nombre. Entonces, hermanos, cuando pasa la tormenta y viene la calma, tenemos que presentarnos delante del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. Se levantó el Señor, una vez que reprendió el viento, fue directo a los discípulos. Los discípulos así. Y dijeron, ahí viene el Señor. ¿Cuántos conocen a Pedro? El que más lo conoce al Señor, ¿no? Agarrate. Agarrate la que viene, le habrá dicho a sus hermanos discípulos, ¿no? Vino el Señor Jesucristo. ¿Qué le dice, hermanos? Lean conmigo. En el versículo 25, amén. Y les dijo Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Y a su nombre. Cristo fue a los discípulos, le dijo, ¿dónde está vuestra fe? En el momento de prueba, de lucha, que tu fe no se vaya con la tempestad. Tu fe tiene que permanecer. Lo que se va en la tempestad es el viento, pero la fe en Cristo permanece. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Cuando dijo el Señor que debemos pasar al otro lado, amén, era porque esa prueba venía para los discípulos. Esa fue la primera prueba que Cristo puso a los discípulos. Y sin embargo, hermanos, los discípulos fallaron. Como decía el pastor, ¿quién aprendió sabiendo todo, hermano? ¿Quién no le falló a Cristo Jesús? ¿Quién no le falló? Señor, quiero servirte. Y caí de la gracia. Señor, hoy dije que no iba a mentir. Y mentí. Señor, hoy hice esto. Dije que no iba a hacer nunca más. Y fracasé. Pero ¿saben que los discípulos también fracasaron en muchos intentos de seguir a Cristo? Pero ¿saben qué pasó? Ellos nunca se apartaron de su maestro. Porque ellos querían seguir aprendiendo de su maestro y a su nombre. Así también para su iglesia. ¿Cuánto quieren seguir aprendiendo de Cristo Jesús? Pero es necesario que la fe sea probada. Ahora, hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Sabe que el Señor compara la fe? Algunos tienen la fe como de oro y a su nombre. Otros tienen la fe como de plata. Otros tienen la fe como de madera y otros de hojarasca. ¿Amén? ¿Saben que la hojarasca y la madera usted la prende fuego y así desaparece? La hojarasca más rápido, que son como hojas, más rápido, se enciende, desaparece enseguida. Es como el papel. Pero la madera tarda un poquito más, pero también se prende el fuego y quedan cenizas. Y a su nombre. Pero la plata y el oro resiste más el calor. Y a su nombre. Todos vamos a ser probados por Dios. La fe de cada uno. Y a su nombre. Conforme a esa prueba, Dios va a ver si estamos capacitados para hacer algo para Él, para su obra, o no lo estamos. Y a su nombre.
Pero lo más hermoso de esto, hermano, es que si tenemos la fe tan pequeña como un grano de mostaza, como decía su siervo, amén, esa fe nos va a llevar a la salvación y a su nombre.